Antes de comenzar de lleno con nuestro tema, es importante saber en qué consiste la Ley Federal del Derecho de Autor. La presente ley tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, productores y de organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. Teniendo en cuenta esto, podemos continuar con nuestro tema. Conceptos de divulgación y su aplicación en un medio físico. Para comenzar, tenemos la fijación, expresada en el artículo 6. Es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra o de las representaciones digitales de aquellos que, en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. Por ejemplo, un escritor termina su novela y la guarda en un documento digital o la imprime en papel. Al hacerlo, la obra queda fijada en un soporte material que permite su reproducción o comunicación. En este artículo se expresa el concepto de divulgación, el cual lo define como el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Ejemplo, un fotógrafo decide si quiere exponer sus fotografías en una galería de arte o mantenerlas en privado sin mostrarlas al público. Dentro de este artículo abarca el concepto de publicación como la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares o su almacenamiento permanente o provisional por medio de electrónicos que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. Ejemplo, la edición de un libro que se vende en librerías o la distribución de un álbum musical en plataformas digitales. Por otra parte, la comunicación pública la define como acto mediante el cual la obra se pone al alcance general por cualquier procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares por medios inalámbricos o alámbricos, comprendida la puesta a disposición de las obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y el momento que cada uno de ellos elija. Ejemplo, la transmisión de una obra teatral en un canal de televisión o la realización de un concierto donde se interpretan canciones protegidas por derecho de autor. En este artículo se menciona que el autor es el único primogenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre la obra de su creación. Se define que una obra divulgada es aquella que ha sido puesta a disposición del público con el consentimiento del autor. Ejemplo, un director de cine lanza su nueva película en cines, permitiendo que el público tenga acceso a su obra. La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. Primero, la divulgación, que es el acto de hacerse accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público. En segundo, la publicación, que es la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares. En tercero, la comunicación pública, que es el acto mediante el cual la obra se pone al alcance general. En cuarto, tenemos la ejecución o representación pública, que es la presentación de una obra por cualquier medio a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. En quinto lugar, tenemos la distribución al público, que es la puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta o cualquier otra forma de adquisición. Y por último, la reproducción, que es la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos. Duración de los derechos de autor y posibilidad de heredarlos. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de divulgadas. Ejemplo, si un autor fallece en 2025, sus derechos patrimoniales sobre su obra estarán protegidas hasta el 31 de diciembre de 2125. Para finalizar tenemos el tema de heredación. En el artículo 26 hace mención que el autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causavientes por cualquier título serán considerados titulares derivados, lo que significa que, tras la muerte del autor, sus derechos se transfieren a sus sucesores legales.
Sin embargo, si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará a dominio público. Ejemplo, si el autor tiene un hijo, este hijo heredará los derechos patrimoniales y podrá explotarlos, por ejemplo, vendiendo copias de la obra hasta el final del plazo establecido.